¿Cómo fue la compra de tu primera casa? ¿Qué es lo que tuviste que hacer? ¿Qué buscaste? ¿Cómo fue esa primera experiencia para ti? Esta vez ya no como loan officer ni como realtor por tu familia, sino como inversor, como comprador de casa. ¿Cómo fue esa experiencia? Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro capítulo de Déjame y te explico. El día de hoy estamos aquí hablando con Johnny y vamos a compartir varias historias y varias cosas que nos han estado pasando durante todo este tiempo que hemos empezado, yo quiero decir un poquito de emprendimiento, de estar, de estar comunicando a través de redes sociales. Yo lo veo de esta manera porque yo creo que es una responsabilidad. Johnny, para los que no lo conocen, él trabaja detrás de las cámaras, él es el que hace las preguntas. Tenemos un poquito más de 2 años ya trabajando juntos, ¿verdad? Año y medio casi, sí. Y pues creamos contenidos, sube videos, contesta también, conoce muy bien el discurso y muchas otras cosas más. Y ahora pues quería compartir con él sobre historias que nos pasan detrás de las cámaras. Y yo creo que incluso historias reales con clientes, cosas que ya no podemos sacar, a veces hasta por privacidad de la gente, ¿verdad? Y de esto se va a tratar este capítulo número 3. ¿Cómo estás, Johnny? Muy bien, gracias por la invitación otra vez, Kenneth. Este capítulo lo vamos a utilizar para hablar de tu historia. Vamos a contarle un poquito a la gente cómo empezaste, tus inicios desde el negocio hasta el día de hoy. ¿Qué te parece? Bueno, pensaba que íbamos a hablar de historias de los clientes, pero claro, ¿por qué no? Sí, Yo claro. soy una de ellas, ¿no? Eres una historia y la verdad con el equipo pues decidimos contar un poquito tu historia y qué mejor que lo cuentes tú mismo con tus propias palabras. ¿Ok? Entonces hoy se vienen los papeles, ahora yo soy el que entrevista. Bienvenido, Kenneth, pues también a tu propio podcast. Hoy eres el invitado de hoy, muy especial también, así que primero quisiera que nos cuentes un poquito quién eres tú, dónde naciste, cuéntanos un poquito sobre Kenneth Chavarría. Bueno, primero que nada, la verdad no me lo esperaba, ¿ok? Pero voy contando lo que normalmente voy contando, que son historias que me van pasando. Y pues, me llamo Kenneth Chavarría, ¿ok? Tengo nombre, siempre digo esto, porque la gente a veces incluso me llama hablando en inglés, pensando que yo soy gringo por el nombre Kenneth. Claro. ¿Ok? Y pues no, soy Kenneth Chavarría, ahí bien hispano el apellido. Y pues, padre costarricense, tico, madre ecuatoriana. Yo nací en Ecuador. Okay, hoy en día soy ciudadano americano, pero nací en Ecuador. Viví hasta los 17, 18 años en Ecuador por alguna historia que en algún momento la voy a compartir de cómo yo me hice ciudadano americano o cómo yo tuve documentos. Yo creo que esa historia va a ser muy, muy bonita porque es algo real, son cosas que pasan. Pero esa parte ya creo que no vamos a tocarla el día de hoy. Quiero contar un poquito el tiempo, qué fue lo que hice cuando yo era pequeño. En realidad, pues yo jugaba tenis, jugaba bastante. Yo creo que era un atleta. Yo creo que hay una diferencia entre jugar por hobby y ser un atleta. Yo jugaba 7 horas al día. Entrenaba 7 horas al día casi todos los días, menos el sábado, que tenía mitad de día de descanso. No es que descansaba, mitad de día de descanso. Viajé por Sudamérica representando a la selección del Ecuador y después tuve la oportunidad de venirme a este país. Por el tenis también, jugué un poco de tenis aquí para la universidad. Y pues, no sé si quieren que vaya directo, porque pues, la historia es muy larga. Puedo ir directo a cómo yo empecé comprando propiedades o todo ese tipo de cosas, pero creo Vamos que... poco a poco. Tú me has contado, pues como bien dijiste, tengo 2 años y medio trabajando contigo, ya conozco un poquito la historia. Quiero que le cuentes a la gente cómo empezaste en este mundo de real estate desde tu niñez. Cuéntame un poquito sobre tu familia. ¿Tu familia también está en el negocio o estuvo? Algunos, otros están todavía. Cuéntame un poquito cómo fueron esos inicios, cómo fue tu niñez, cómo viviste en tu niñez también en la parte de real estate, que también Bueno, creo que influyó, ¿no? claro, yo siempre digo que yo mostraba casas desde que tenía 5, 6, 7 años, ¿okay? Con mi mamá. Mi mamá era... bueno, esa gente ya casi no está ejerciendo tanto. Agente de bienes raíces desde Ecuador. Ella tenía su empresa, se llamaba J&B, Bienes Raíces. ¿Ok? Y pues ella se dedicaba a lo que era ventas, rentas de apartamentos y todo lo demás. Entonces yo creo que ahí pude entender, ¿ok? Lo que significa ser un agente. Yo pasé por el momento en el que si mi mamá no cerraba una transacción no podíamos pagar la renta. ¿Okay? Entonces, o no podíamos pagar muchas cosas. Entonces, yo lo viví muy de cerca. Yo creo que eso me ayudó mucho a entender la parte de la gente, ¿ok? Porque es lo mismo. Aquí también pasa lo mismo. Entonces, y me crecí con eso. Yo creo que ella es una de las mejores vendedoras que hay porque ella no es que es vendedora, sino que se convierte en un amigo, ¿ok? Una amiga y pues te va aconsejando.
Y lo más importante que entendí de ella era que ella te aconseja lo que ella de verdad haría, sin pensar que ella va a vender, ¿ok? Porque eso es lo que ella hacía. Ella hacía amigo tuyo y te decía, yo creo que esto es una buena inversión y si yo pudiera yo lo haría, ¿ok? Y en muchas ocasiones ella lo hacía primero. Por eso yo siempre digo, yo no voy a enseñar algo en lo que yo no lo esté compartiendo. Ella muchas de las cosas propiedades que compró, primero la compraba ella y ahí le decía a todos sus amigos que compren. Pero ella tenía la primera experiencia. Entonces, yo creo que eso daba mucho valor y yo lo aprendí de ella. Y por eso es que yo no hablo de nada que yo no haga. De hecho, eso te iba a decir, yo te he escuchado varias veces diciendo, si yo estuviera en su situación, yo lo que haría es esto, y es tu manera de recomendar. Como bien dices, contamos historias, bueno, cuentas historias siempre de clientes, de las cosas buenas y las cosas malas también, ¿verdad? Eh, en- ¿Te sirvió algo el deporte de lo que aprendiste, lo que viste en tu niñez para tu vida profesional? ¿Qué rescatas del tenis? Bueno, el ser constante, ¿verdad? Yo no podía mejorar un golpe si no lo repetía miles de veces, ¿ok? No podía eh, ser más rápido si no hacía un ejercicio y si no lo hacía bastantes veces. Yo no iba a mejorar un golpe porque entrenaba 8 horas al día. Yo iba a mejorar el golpe porque entrenaba ese mismo golpe bastantes veces, ¿ok? Bastantes días, 30, 60, 70, 80 días, entrenaba ese mismo golpe, ese mismo golpe, ese mismo golpe. Entonces ahí es donde vas mejorando. El ser constante, las cosas no funcionan de la noche a la mañana. Alguien por ahí decía, yo no voy a bajar de peso porque voy al gimnasio 5 horas una vez. Yo voy a bajar de peso porque voy al gimnasio durante 30 minutos un año. Entonces ahí me empiezo a ver mejor, a sentirme mejor. No pasa una vez. Entonces también esta misma persona decía, yo no puedo pensar que voy a tener los dientes limpios si me los lavo una vez. Los dientes tienes que lavártelos todos los días para mantenerlos limpios. Entonces eso yo entendí con el deporte. Eso fue lo que me dejó. El, el que el que la constancia, el en realidad levantarme temprano, ¿ok? Yo soy una de las personas que no me gusta dormir mucho. Y no es... Mi mamá no le gustaba que yo duerma. Me acuerdo que ella a las 6 de la mañana, yo entrenaba desde las 5 de la mañana, ¿ok? Pero cuando eran sábados y domingos me levantaba a las 6. Y yo decía, ¿pero por qué me levantas tan temprano si es sábado y domingo? Y aunque yo era joven, que los típicos cuando tienes 17, 16 años no tienes preocupaciones, entonces puedes dormir largo. No, ella no lo hacía. Siempre estaba tratando de que yo esté activo. Y sí lo doy gracias a eso porque de verdad que yo no estoy diciendo que es un mal hábito. Yo creo que es importante descansar, ¿ok? Súper importante. Pero yo creo que a veces perdemos muchas horas durmiendo, ¿ok? Claro que sí. Entonces, Hasta un tercio de la vida se pierde durmiendo, ¿verdad? exactamente. Entonces yo creo que eso me ayudó mucho. Me ayudó mucho a que mi cuerpo se acostumbre al deporte. Okay, eso es importantísimo. Y entonces, ese hábito de que cuando ya, el día de hoy corro todos los días y lo sabes, pero cuando ya llega ese momento en el que tu cuerpo lo pide, eso es importantísimo porque ese cuerpo se acostumbra a eso, a ese ejercicio. Entonces, eso me ayudó y también disciplina. Mi mente siempre está en mil cosas, y ya me sabes, ¿no? Que quiero hacer muchas cosas pero el tratar de enfocarme en una sola cosa, el entender que el enfoque en una sola cosa es súper importante. Entonces, eso me ha ayudado. ¿Okay? Sí, de hecho, a mí también me has dado ese consejo como amigo, te agradezco por eso también. El tema de la constancia y la disciplina es algo que intentamos hacer todos los días, porque esto, como dijiste al inicio, es un trabajo diario de intentar compartir información real que le sirva a las personas, ¿no? ¿Cómo fue la historia de cuando llegaste a Estados Unidos? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Y por qué fue esa decisión? Bueno, llegué por el tenis, llegué para jugar bueno, me metí y jugué para una universidad por un tiempo. Estuve viviendo en Florida por un tiempo y después me vine a jugar aquí a Texas, en Dallas, Texas. Mi hermana se mudó para acá, entonces ella se vino para acá y pues yo me vine a vivir acá y pues ellos estaban trabajando en algo que me llamaba mucho la atención, que era, a mí siempre me gustó mucho la ingeniería, la mecánica y todo eso. Entonces ellos vendían unos filtros de purificación de agua para toda la casa. Entonces ellos se vinieron acá a Dallas a hacer eso, tocando puertas a vender. Yo todavía no entendía lo que era tocar puertas, ¿ok? Pero me gustaba el hecho de ofrecer ese equipo, ¿ok? Me gustaba mucho esa parte. Y en realidad era uno de mis sueños, ¿ok? Y que fueron unos sueños que probablemente a veces hay sueños que tú tienes que cuando se empiezan a cumplir, se vuelven una pesadilla. Porque tú crees que es una pesadilla, pero ese sueño, esa pesadilla te da algo que te enseña y que para que tú puedas permitir vivirte tu sueño. ¿Okay? No fue como un tragalenguas, pero ya después ahorita te lo explico por qué digo eso. Pero en ese momento
Me vine acá, el esposo de mi hermana, él estaba vendiendo filtros de purificación de agua. Entonces entré ahí a ese mundo de tocar puertas y yo creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Yo creo que ahí es donde yo empiezo lo que ustedes ya mucho ven el día de hoy. Y ahí aprendí muchísimas cosas. Yo no comía nada de picante. Ok, nada, cero picante, porque nosotros en Ecuador, y tú eres ecuatoriano, No se come ¿sabes? mucho. No somos de picante, Ujú. como aquí, ¿verdad? Entonces, resulta que, pues, tocando puertas, las familias, yo tocaba puertas para hacerle una demostración de la calidad del agua. Incluso en otro video, por lo menos, contaremos un poquito sobre ese tipo de cosas que vas comprando o sistemas que te van vendiendo, porque ahí entendí varias cosas. Pero yo me abría la puerta y pues me gustaba mucho compartir con las familias, entonces me invitaban a comer. Y cada vez que, una de las ocasiones me invitaron a comer, un amigo y yo estábamos haciendo una demostración y nos dijeron, si quieren quédese a comer, acabamos de hacer unos frijoles charros. Yo no tenía ni idea de qué era, pero pues teníamos hambre. Y bueno, íbamos a comer. Esos frijoles charros, por lo menos como lo hicieron esa familia, ponen a hervir el chile, ¿okay? El jalapeño a hervir. O sea, ya te imaginarás lo concentrado, cómo picaba. Pero yo no quería quedar mal, o sea, yo quería comérmelo, no quería Claro. dejarlo ahí, porque yo creo que debería haber preguntado, por eso siempre digo pregunta, ¿ok? No te quedes con esa pregunta ahí. Ujú. Debería haber preguntado si eso era picante o no, o en vez de decir sí, sí, yo quiero, yo me lo voy a comer. Y eso a veces nosotros lo vamos siempre, lo vamos haciendo siempre, vamos diciéndole sí, sí a todo, sin preguntar, sin cuestionarlo. Entonces, esa fue mi primera experiencia de no cuestionar algo. Y de repente me metí, era algo impresionante lo picante, ¿ok? Era una cosa, era como una sopa con tocino y pues y al final del día después aprendí yo a hacerlos, ¿verdad? Pero fue una experiencia increíble de picante esa tarde, me acuerdo. Compartí con esa familia y me gustó mucho. ¿Okay? Incluso nosotros lo que hicimos, un amigo y yo con los que trabajábamos, vendíamos los filtros mucho más económicos porque sentíamos que no era justo lo que estaba pasando. Y ahí fui conociendo mucho. Ok, tocando puertas, me encantó, conocí a gente, conocí a familias, mis Ujú. amigos de otros. Otros siguen siendo todavía mis clientes porque después de eso que ya dejé de vender filtros, me puse a refinanciar préstamos. Mi padrastro sacó la licencia de mortgage broker en Miami y pues en Florida y él me llamó y me dijo, ¿por qué no te pones a refinanciar propiedades en Texas? Ok, yo puedo sacar la licencia en Texas. Entonces, bueno, voy a cambiar el producto. Ya no vendo purificaciones de agua, filtros de purificación de agua, ahora me voy a poner a vender refinanciamientos. En ese entonces, estamos hablando de como 2001, por ahí, los intereses de las personas con las que yo refinanciaba estaban al 12, 13, 14, porque eran lo que normalmente la gente con documentos, no quería decir que era sin documentos, con documentos era lo normal. O que daban 20% down payment, 10%. Entonces yo refinanciaba del 10 al 12, yo refinanciaba al 6, 7 que estaba en ese entonces y estaban felices porque le bajaba el pago, le bajaba el tiempo. Bueno, imagínate para que vean, y con esto quiero decir que a veces nos asustamos de cómo están los intereses el día de hoy, pero hay que ver en realidad la historia. Los Claro. intereses en realidad nunca han estado como estuvieron hace un tiempo atrás. Entonces yo creo que está medio normalizándose eso. Y de ahí empecé básicamente esto de los préstamos de las casas. O sea, yo nunca me hice realtor, ¿ok? Entiendo muy bien, como te dije hace un rato, mi mamá era realtor. Es realtor también, no quiero decir que ella no lo hace, porque lo hace muy poco. Incluso lo hace un poco internacional. Vende Ujú. propiedades a personas que quieren venir de Sudamérica, se las vende aquí en Estados Unidos. Pero ella, ahí aprendí con ella toda la parte de real estate. Y toda mi familia alrededor está en la parte del real estate, entonces lo entiendo. Entiendo Claro. muy bien esa parte y yo me dediqué a la parte de préstamos, que es lo Entonces, que hace mi padrastro. venías conociendo desde tu infancia por tu mamá y por todo el círculo en que ella se movía el tema de real estate desde la parte de realtor. Luego, entonces, con todo el puerta a puerta que hiciste, los trabajos que hiciste cuando llegaste, te permitió conocer a las familias. Yo creo que eso es una parte muy importante y es algo que rescato porque tú realmente entiendes a nuestros clientes. Claro. Eh, y lo valoro muchísimo porque hay mucha gente que se dedica a algo y no conoce bien a su mercado. ¿Tú crees que fue algo bueno tener esa experiencia? Hoy, ¿cómo vives esa experiencia hacia atrás? ¿Te ha servido para lo que haces el día de hoy? Claro, claro, porque no hay nada más importante que conocer mucho, ¿ok? Al mercado, conocer el mercado, conocer a la gente, ¿ok? Y convivir con ellos. Yo conviví con ellos. Yo creo que eso fue
yo creo que decir conocer el mercado se escucha medio marquetero, ¿verdad? Claro, claro. Pero es convivir con los problemas de las personas. Tener empatía, conocer sus problemas, su día a día. Y yo siempre he dicho que nunca voy a recomendar algo que yo no he hecho, ¿ok? Y ahorita me acabo de acordar de que los filtros de purificación de agua que yo vendía, que eran para toda la casa, era un filtro que purificaba todo el agua de la casa, yo aprendí a instalarlos. Yo no era instalador, pero yo los instalé varias veces porque quería saber de qué era lo que estaba hablando. No simplemente iba a leer un pitch, un manual y ahí venderlo. Yo quería entenderlo, yo quería entender de verdad si de verdad purificaba el agua, porque me gustaba mucho esa parte también. Y le agarré un cariño a la parte de la purificación de agua, los procesos y todo lo demás. Incluso después emprendí un negocio que en un rato te lo cuento, ¿okay? Era mi sueño, pero en un rato lo cuento. Pero en realidad, sí, como tú decías, me gustó muchísimo y me encanta. Yo creo que lo más importante que a mí, lo que significa el hacer todo el contenido que nosotros hacemos en redes sociales, tiene más significado de lo que muchos ven, ¿okay? Porque probablemente en algún momento la gente puede pensar que lo que yo estoy haciendo es tratando de vender mis servicios, ¿ok? Y por supuesto, yo hago préstamos, ¿ok? Y es parte de lo que todos nosotros, pues, comemos, ¿verdad? Por hacer préstamos. Pero no crean que solamente lo hago por eso. Yo creo que tú me conoces mucho en eso. A mí me encanta lo que yo hago y ir compartiendo todo lo que me ha pasado. Entonces, yo lo hago mucho más por ir informando. Ahora, que la gente agarre todo este contenido, lo ponga en práctica y le funcione o nos contacte porque creamos esa empatía con ellos, perfecto, ¿ok? Por supuesto, también es uno de los objetivos. Pero el más importante para mí es como compartir todo lo que me ha pasado, porque yo también he metido las patas. Empecemos por ahí. ¿Cómo fue la compra de tu primera casa? ¿Qué es lo que tuviste que hacer? ¿Qué buscaste? ¿Cómo fue esa primera experiencia para ti? Esta vez ya no como loan officer ni como realtor por tu familia, sino como inversor, como comprador de casa. ¿Cómo fue esa experiencia? Mi primera propiedad la compré en el 2001. Esa fue la primera propiedad para mí, ¿ok? La compré en enero del 2001. Entonces, esa propiedad, el proceso, yo guardé dinero, ¿ok? Yo no tenía nada de crédito. Es más, vamos a ir un poquito más atrás. Yo tenía una colección, tenía una tarjeta de crédito que, como yo no entendía el crédito, yo no sabía, yo pues usé la tarjeta y dije, aquí me sentí millonario cuando era más joven y saqué una tarjeta de crédito que tenía como $6,000 de cupo y la usé y de repente no tuve trabajo porque a duras penas podía solamente comer, tenía el dinero para comer, pues ya tuve que sacrificar el pago de la tarjeta. Esa tarjeta de crédito, ok, fue de verdad una pesadilla por mucho tiempo, porque la dejé de pagar, me la reportaron en el crédito y estuvo por mucho tiempo ahí. Y yo no tenía la información, yo no lo sabía, que podía haber sacado otra tarjeta para que esa colección quede ahí, agarre antigüedad y una tarjeta de crédito nueva me iba a ir ayudando. El momento que yo me reúno con una persona que incluso, no me importa decir los nombres, pero esa persona trabajaba para Wells Fargo, ¿okay? Haciendo préstamos, y pues voy y me hablo con un agente, muy bueno esa gente, por respeto no quiero decir nombres, pero en ese entonces todavía mi familia, mi mamá era realtor, pero en Florida, no aquí en Texas. Entonces yo no tenía familiares que hagan préstamos, me ayuden a encontrar la casa aquí en Texas. Entonces me reúno con una realtor, hice el proceso, fui un cliente como normalmente. Me reuní con una persona, me dijo, sí, tú puedes comprar una casa donde la quisieras. Y yo en ese entonces vivía en una zona de aquí, para los que conocen, en Plano. Yo vivía en un apartamento en Plano. Entonces yo quería vivir ahí mismo, por esa misma zona. Entonces no encontraba nada que se ajuste a mi presupuesto, ¿ok? Claro. No encontraba absolutamente nada. Después me fui a casas estaban muy caras. Yo sí tenía un presupuesto. Yo no quería pasarme de un pago de $1,200 al mes. ¿Okay? Y entonces no tenía nada. Y de paso también no me aprobaban para más, porque no había reportado los impuestos de la manera correcta. Había reportado lo que todo el mundo hace. Como trabajaba por mi propia cuenta vendiendo filtros, los ingresos eran súper bajos, un montón de gastos que le había puesto, porque yo quería que me regresen lo más que se podía. Entonces, como quería que me regresen lo más que se podía, tenía que reportar gastos y pérdidas. Entonces, no podía calificar para mucho. La propiedad que yo quería, que estaba en la ciudad de Plano, no me alcanzaba con los ingresos que tenía. Claro, ¿Okay? que es lo que a muchos nos pasa también. A la mayoría de hispanos acá llegamos, nos endeudamos, nos metemos en colecciones. O sea, todo lo que tú hablas hoy, tú lo viviste entonces cuando fueron tus inicios. Claro. Porque es lo que compartes. Yo he escuchado, pues conozco mucho claro. lo que hablas por el trabajo, pero
Eso También es, lo viviste. sí, yo lo viví. Entonces yo quería una propiedad que era en una zona donde yo no la podía comprar. Y por dos razones. No la podía comprar porque no había reportado, Ujú, ¿ok? Los impuestos como tenía que haberlos reportado. No me daba el ingreso. ujú. Y lo otro también era porque mi crédito tenía una colección y nada más, tenía cero crédito. Entonces yo tuve que sacar crédito alternativo, lo que yo hablo el día de hoy. Tuve que sacar pago de la renta por 12 meses, pago de mi celular, y mi celular no lo había pagado bien, entonces tenía que buscarme otra cuenta porque me lo habían desconectado unas que otras veces, no tenía plata. Entonces, y sí tenía ahorrado el down payment, nada más. En ese entonces los préstamos eran 100% de financiamiento. Solo yo tenía que ahorrar, perdón, era el 1% de down payment. Ok, era un programa que había en ese entonces. Solo tenía que ahorrar para eso y para los gastos de cierre. Entonces, como yo, pues, y también tenía un presupuesto, no me quería pasar de 1,200, pero no encontraba nada. Y por eso es que yo les digo el día de hoy a todos que en realidad no podemos esperar más cuando nosotros hemos hecho muy poco. Ujú, ¿Ok? ujú. Cuando nosotros no hemos querido seguir un proceso. Entonces yo no lo había seguido. Yo no podía esperar comprarme la casa de mis sueños. Supuestamente era mi primera casa y pensamos que va a ser la casa de nuestros sueños. Y caí también en mientras más casas veía, iba a encontrar la indicada. Para que ustedes tengan una idea, compré la propiedad literalmente a 35, 40 minutos de la ciudad donde la que yo estaba buscando. Lejísimos, en Corín. Para los que se están familiarizados, yo quería en Plano y terminé comprando en Corín. Una casa, por supuesto, era más nueva, me costó $115,000, pero esa propiedad fue la que me ayudó a poder crecer y tener muchas cosas el día de hoy, muchas otras propiedades el día de hoy. Esa es la primera propiedad, créame que fue ese escalón para llegar a lo demás. Y por eso, como siempre lo digo, lo vuelvo a repetir, son cosas que yo he vivido. Pero en ese entonces yo lo veía como que si era, ok, eso fue lo que me alcanzó, eso era lo que yo eh, me merecía. Probablemente eso era lo que yo podía pagar mensualmente. Incluso ese pago me salió como en ese entonces como 900 y pico dólares, ni siquiera llegaba a los 1,000. Mi presupuesto era 1,200. O sea, yo podía comprar una propiedad de unos 150, 160 en ese entonces, pero simplemente no lo encontraba porque no lo había reportado. Y eso fue lo que pude comprar, porque eso fue el resultado de lo que yo hice en mis impuestos. Claro. ¿Qué significó para ti el poder comprar esa casa? ¿Qué cambió en ti después que compraste esta primera propiedad? La verdad que el día que yo hice el cierre de esa propiedad, que no fue un proceso bonito, si lo vemos de esa manera, no, y nunca me vendieron, las personas que me ayudaron nunca me vendieron de que me van a llevar de la mano para cumplir mi sueño, Ujú. ¿verdad? Siempre fueron muy claros conmigo y eso la verdad le agradezco, que yo sí me encontré con un loan officer y un realtor que fueron muy claros. Me dijeron, tu préstamo es difícil, pero se puede hacer. En la búsqueda de la casa como tú la quieres es difícil, pero se puede encontrar. Ujú. Vas a tener que moverte, ¿ok? Pero sí cambió por completo porque me sentía diferente, ¿ok? Y yo lo hablo mucho de la parte emocional, porque yo me sentía diferente, tenía una responsabilidad que ya era diferente, ya no solamente era pagar la renta, sino era pagar mi casa, que es completamente Claro. diferente. Donde yo ya empecé, ahí aprendí incluso a poner pisos, porque yo puse los pisos de mi propia casa, yo hice una chimenea nueva, incluso con mi papá me acuerdo que cambiamos toda la escalera, o sea, empecé a hacer proyectos y que de una u otra manera hasta unía en la familia, ¿ok? Ujú. Pues compartía cosas que normalmente en un apartamento no las podíamos hacer. Y me sentía diferente, era mi casa. Te fuiste a vivir a esa casa entonces. Me fui a Esa vivir fue a esa casa. la primera casa donde compraste y te fuiste a vivir. Me fui a vivir a esa casa y hice remodelaciones. Incluso la casa tenía Hoy en día ya esa ciudad ha crecido bastante, incluso está mucho más cara esa casa. Pero incluso esta historia es como se llama, es buena y ahorita la voy a contar, pero esa casa tenía un patio gigante, gigante, que me tomaba horas cortarlo, ¿ok? Era una cosa y todo el mundo a veces dice, no, yo quiero un patio, una yarda, como dicen, gigante, gigante, y yo ya cuando ya la tenía no la Ya soportaba, no la porque querías. ya no la quería, ¿ok? Y entonces, porque era demasiado grande y tener que darle mantenimiento. Pero bueno, al final del día, un día estábamos, y yo no tenía pensado comprarme una segunda propiedad. Sí, en algún momento yo tenía pensado mudarme, vender esa propiedad, pero no pensaba en rentarle y comprar una segunda propiedad. Pero sí quería en un momento más adelantito, quería vender esa propiedad, comprarme una propiedad un poquito más cómoda. La familia estaba creciendo y quería regresar a la zona en la que yo estaba buscando. O sea, fue como para prepararme. En ese entonces empezó el sueño de, en un momento, yo dije ahí, yo quisiera trabajar para el banco de la persona que me ayudó.
¿ok? Y lo logré. En un momento trabajé para Wells Fargo. Esa es parte de la historia, más adelante la cuento. Y ahí entendí muchas cosas sobre el negocio. Y resulta que un día estábamos comiendo en un restaurante que nosotros asistíamos, íbamos bastante. Y pues siempre, algo que yo aprendí ya después de unos meses, ya me empecé a refinanciar casas. Entonces empecé a meterme al negocio de refinanciar, de que la gente, yo te hacía un préstamo para comprar una casa. Ya estaba ya metido ahí, ya cuando me había mudado a la casa, después de unos meses. O sea, mientras que yo estaba haciendo el proceso de la compra de la casa, yo no era loan officer, lo hice después. Entonces ya me metí a ese mercado, estuve trabajando haciendo préstamos y todo lo demás. Y resulta que un día, ok, yo lo que decidí fue decirle a todo el mundo lo que yo hacía. Eso se los doy. Si alguien quiere de verdad cualquier producto o cualquier trabajo que quieras o cualquier emprendimiento que quieras hacer, es importante que todo el mundo sepa que lo haces. No pienses que la gente va a asumir. ¿Te refieres a tus amigos, A todo el mundo le quiero decir esto. O sea, no, a todo el mundo. Yo creo que le hice préstamos a un montón de gente de McDonald's. Creo que le hice préstamos a un montón de meseros. Creo que he ayudado a un montón de gente que me ha servido. O sea, ibas a todos lados y decías, oye, yo me dedico a hacer esto. Yo me dedico a esto de aquí. Y me acuerdo clarito en especial de que él un mesero que siempre nos atendía, me dice, de tantos que íbamos a ese restaurante, él me dijo, oye, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Entonces yo le pregunté, bueno, antes de que yo responderle, le dije, ¿usted es dueño de casa? Y me dijo, no, yo no soy dueño de una casa. Bueno, entonces, ¿por qué no compras una? Yo te puedo ayudar. Me dijo, lo que pasa es que para mí es imposible. Mira el trabajo que yo tengo. Yo no he reportado impuestos. Mira dónde estoy. Yo no puedo tener una casa. Yo soy mesero. No puedo tenerla. Y yo gano en efectivo y gano muy poco por hora, normalmente, que ganan poco por hora como W2 y el resto son tips. Entonces le dije, mira, vamos a hacer algo. Ok, yo te ayudo a que te prepares. Y me acuerdo que fue como por octubre. Y déjame ver tus impuestos. Déjame ver los 2 años de impuestos. Y ojo con lo que voy a decir, porque nunca le preparé el préstamo, le preparé los impuestos que reporte más para que califique. Yo solamente le dije, reporta lo que ganas. Yo lo ayudé a que haga los 2 últimos años de impuestos porque no los había hecho. ¿Ok? Con su W2 de las horas mínimas que te pagan en un restaurante, que te pagan como $2-3 la hora. En ese entonces quizá de repente era menos. Pero que reporte los tips, porque los ganaba. Reportó los tips un año, reportó los tips el otro año. Y de repente, él me dijo, bueno, pero yo quiero vivir en una zona que esté un poquito lejos de la ciudad. ¿Ok? Y de verdad a mí me encanta Corinth, que era donde yo tenía la casa. A mí me encanta Corinth. Y le digo, mira, yo tengo una casa en Corinth. Ok, ven a verla y si quieres yo te la vendo. Yo te ayudo con los gastos de cierre y tú solamente pon el down payment y yo te hago el préstamo y lo compras. Y nosotros así de otra manera sacamos el dinero de ahí y podemos comprarnos la casa donde nosotros queremos. Y así fue. Ese señor nos compró la casa. El día de hoy todavía sigue viviendo ahí porque me ha llamado hace como 3-4 años. Ok, compró la propiedad y de ahí, y pues tengo entendido que si hace unos 3-4 años hablé con él, me decía que todavía la tenía. Él compró la propiedad. Y de ahí yo me fui a vivir a una propiedad que era la que a mí me gustó en la zona donde yo quería, ¿ok? Que es en Plano. Y pues esa fue mi segunda propiedad. Ya después de eso, ya empecé a comprar propiedades para remodelar y pues esa es otra historia. Cuéntame un poquito sobre eso. ¿Cómo fue? ¿Qué es la inversión para ti en el tema de bienes raíces? Adquirir una segunda casa es importante, una primera de inversión. ¿Cómo fue esa parte para ti, donde ya miras de la casa donde compraste para vivir hacia la casa que es como una inversión? En este caso hiciste un flip. Sí, la primera inversión que yo hice fue un flip. Okay, y fue con un amigo que es realtor, okay, y él fue el que me empujó a eso. Entonces, yo siempre, soy muy sincero, yo le decía, sí, vamos, yo quiero, pero yo en realidad en el fondo tenía miedo. Yo en el fondo no quería hacerlo, okay, no quería porque por supuesto como todos teníamos miedo, no quería, pero como él estaba metido en real estate, él hacía la parte de real estate, yo hacía préstamos, entonces él se sentía más cómodo porque eso era su mundo. El mío era préstamos nada más. Ya para esto habíamos él y yo cerrado varias transacciones juntos. Y él un día me llamó y me dijo, Kenneth, encontré una propiedad que está buenísima. Es una propiedad que la está vendiendo el gobierno, es un hot home. ¿Okay? Hot homes son propiedades reposeídas. Cuando alguien recibe un préstamo FHA y lo dejan de pagar, okay, el gobierno tiene que agarrar esa casa de regreso y se vuelve un hot home. Entonces, no sé todavía ahora, la verdad que hace tiempos que no me llega un contrato de alguien que estaba comprando ese tipo de propiedades, pero ellos tenían un website donde tú hacías una oferta, era como una subasta.
Le daban prioridades a las personas que ponían ahí que iban a vivir en ellas, en la propiedad. Así que si tú decías que ibas a vivir en ella, tenías que poner la información y tenías que vivir en ella. Si ellos se daban cuenta que no vivías en esa propiedad porque te iban a dar prioridad a ti, aunque tú vayas a apostar menos por la casa. Claro. Por ejemplo, si la casa costaba 100,000, yo soy un inversionista, yo ofertaba 100,000 y tú ofertabas 80,000 y ibas a vivir en ella, ok, tú te la ganabas porque le dan prioridad a la persona que iba a vivir. Pero bueno, lo que hizo, él agarró y yo le dije, bueno, perfecto, la casa costaba como 100,000. La verdad, puedo estar mintiendo en los valores porque no me acuerdo, pero la casa costaba como $100,000. Y yo le dije, y estoy contando la verdad, no tenía nada, tenía mucho miedo, no tenía nada de dinero, tenía crédito abierto, tenía líneas de crédito abierto, ya había hecho ya mi crédito establecido, pero no tenía dinero. Ok, yo simplemente le dije, bueno, ok, metamos la oferta. Sí, pero la vamos a comprar en efectivo. Le digo, ok, metámosla. Yo ya sabía que, siempre he entendido mucho la parte del crédito, que yo podía sacar dinero de mis tarjetas de crédito para poder comprar una propiedad. Entonces, resulta que él somete la oferta, se gana la oferta. Y cuando él me llama y me dice, Kenneth, tenemos que ir y dejar el depósito lo más rápido posible, porque ahí los tiempos eran importantísimos. Una vez que te ganabas la propiedad, tenías que volar a dejar el cheque a unas ciertas compañías de títulos que existían para ese tipo de transacciones, y si no te cancelaban el contrato. Entonces, yo iba con un terror. Dije, no, o sea, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí? Pero bueno, gracias a eso, alguien como siempre tiene que empujarte, ¿verdad? A veces tiene que empujarte y él, de una u otra manera, como él estaba involucrado conmigo, sabía que él también tenía mucho que perder. Y eso es súper importante entenderlo. Yo lo entendí muy bien y por eso es algo que siempre, y vuelvo y lo repito, no te digo algo que yo no he hecho. ¿Ok? Entonces, compramos esa propiedad. Ahí cometimos un error, ¿ok? Incluso cuando tú metías la oferta y todavía tienes esa opción el día de hoy, cuando tú quieres comprar una propiedad, tú tienes la opción de decir, no quiero el title insurance, no quiero comprar el seguro para el título. Y para los que no entienden esa parte, lo que yo estaba literalmente diciendo era, yo te compro la propiedad y si la propiedad viene con deudas de dueños anteriores, es mi responsabilidad. Eso es lo que yo estaba diciendo. Porque en ese entonces estaba comprando una propiedad como de 80 a 100,000, no me acuerdo. Pero el title policy era de $800, nada más. Yo quería ahorrarme $800. Entonces, bueno, saqué el dinero, mis tarjetas de crédito, era mitad y mitad. Él pagó la mitad, yo pagué la mitad. Compramos la propiedad y decidimos, tanto él como yo, decidimos no ponerle el seguro del préstamo para ahorrarnos $800. Y eso fue un gran error. Y fue un gran error, claro que sí. Y para que se entienda más, esos son parte de los gastos de cierre. Y a veces nosotros no queremos usar una compañía de título porque nos queremos ahorrar los gastos de cierre. En este caso, yo se la estaba comprando al gobierno. Yo decía, el gobierno no me va a vender una propiedad que viene con deudas. Pero para eso existen estos title policy, ¿ok? Esos seguros cubren para que si el día de mañana tú compras una propiedad y venga con una deuda, ¿ok? Pues se lo rebotas a ellas la deuda, a estas compañías de título, y ellos se encargan de cubrir esos gastos y no lo tienes que pagar tú. Perdón, solo recapitulando un poco para las personas que por primera vez se conectan a este podcast. Entonces, en la transacción interviene el comprador, que en este caso, yo lo pongo como ejemplo, soy el comprador, está la parte del realtor, que es el agente, está el loan officer, y también está la casa de título, la compañía de título. Claro, así Esos son todas las piezas que juntan este rompecabezas, que es cuando tú compras una transacción, ¿verdad? Así es. Ya. En este caso... Y también mencionaste FHA. ¿Puedes mencionar un poquito sobre FHA simplemente para explicar a las personas que no... FHA, bueno, por supuesto, FHA son préstamos garantizados por el gobierno. Y como este caso era un hot home, porque era una propiedad que fue garantizada, una transacción que fue garantizada por el gobierno, pero lastimosamente tuvo que ser reposeída. Y esa fue mi primera inversión. Compré la propiedad, resulta que como no me ahorré esos $800, la propiedad tenía una deuda, como de $12,000, $13,000 de un aire acondicionado, que el dueño anterior no lo había pagado. Me tocó a mí renegociar la deuda y al final terminé pagando como $8,000 o $9,000. Puedo estar un poquito equivocado en los montos que estoy dando. Pero ¿a qué voy con esto? Ok, y esto es interesante. Mi primera transacción, tuve miedo, ok, cometí errores, pero me fue bien. Ok, me explico. O sea, y eso es algo... ¿A qué te refieres con me fue bien? Me fue bien porque hice las reparaciones, la vendí y saqué dinero. Ok, igual me quedó dinero. No, y bien, todo depende de cómo lo quieras ver. Ok, porque yo
yo también he tenido transacciones, no he ganado casi nada y me fue bien porque aprendí muchas cosas. Exacto. ¿Ok? En este caso, cometí errores, no solamente el error me dio miedo, como dije al principio, cometí errores, no solamente el de la compañía de título, el que no saqué el Title Policy, sino uno de los errores que yo cometí fue yo mismo remodelarla y no darle valor a mi tiempo. Entonces yo dije, como yo puse el piso, entonces solamente cobré los materiales, pero no cobré mi mano de obra. Ok, como el otro pintó, solo cobramos la pintura, pero no hicimos la mano de obra. Entonces, al final del día, me fue bien porque recuperé mi dinero. A eso me refiero cuando digo me fue bien. ¿Que tuve una ganancia gigante? Probablemente no. Ok, porque si yo le pongo valor a todo el tiempo que yo le di a esa propiedad, probablemente hubieras quedado tablas. Claro. Hubiera ganado mucho menos. Claro, eso es importante mencionarlo, porque hay muchas personas que se meten al negocio de flip, que es comprar una casa, arreglarla y venderla, y no toman en cuenta su tiempo, la mano de obra, como tú lo dijiste hace un momento, no le ponen un valor. Claro. Y eso es muy importante, es tiempo que uno puede pasar con su familia, en fin. ¿Qué consideras que es la importancia de tener que hacer inversiones? ¿Cómo lo ves tú hoy en día, ya que han pasado muchos años? ¿Cómo ha sido tu experiencia después? ¿Cuántas propiedades nuevas tienes? Cuéntanos un poquito hasta donde puedas. Bueno, Claro, flips he hecho, yo creo que más de 50, 70 flips probablemente, o un poquito más. En algún momento tuve 2, 3 al mismo tiempo. Okay, fue un poquito difícil porque yo no me he dedicado 100% a esto, a la parte de inversiones y de hacer flip. Yo simplemente cuando ha salido una propiedad por ahí, la he comprado, la he arreglado y la he vendido. Okay, pero no era que yo estoy buscándolas. Es cuando alguien me da la oportunidad, yo voy y lo hago. Lo que yo me dedico es hacer préstamos, okay, para personas que quieren comprar propiedades residenciales o comerciales, pero no me dedico no soy un inversionista que estoy activamente buscando propiedades. ¿Okay? Entonces, y en ese entonces yo solamente pensaba y quería solamente comprar, arreglar y vender. Nada más, porque lo único que yo quería era no arriesgar mi dinero y ponerlo rápido en la casa y rápido, regresarlo. Claro, que regrese y que regrese más. Eso era lo que yo quería, porque tenía miedo, no me gustaba comprar, arreglar y rentar, por ejemplo. Pero en ese entonces, pues, 2006, 2007, sí compré una propiedad que yo le vi un potencial a esa propiedad por la zona donde estaba, que esa propiedad sí me la quedé y sí la renté. La compré muy, muy barata y la renté. Y esa propiedad del día de hoy, la verdad que nos va muy bien porque todavía sigue siendo lo mismo, la remodelamos un poquito, pero está en una zona donde ya al día de hoy me han ofrecido 5 o 6 veces más de lo que me costó para tumbarla y hacer una propiedad nueva, sobre el terreno. Es importante resaltar aquí que aún estando en el negocio y conociendo ya sobre el tema de la compra y venta, aún así tuviste miedo, aún así te equivocaste. Y esto es lo que nos pasa a nosotros los que no estamos en el negocio, también tenemos miedo. Pero no significa que ellos no lo tengan. Al final tú, a pesar del miedo y todo, decidiste hacerlo, te ha ido bien. Y siempre hay miedo, yo creo que el miedo está, o sea, y esto va para todas las personas que nos escriben incluso, porque escuchan mucho contenido de comprar multifamiliares, es una buena idea, y yo también hablo mucho de eso, pero hay que estar preparados. O sea, nosotros no podemos pensar que somos un inversionista y no estamos dispuestos, okay, a reportar los impuestos de la manera correcta. No podemos pensar de que queremos ser inversionistas y no estamos dispuestos a gastarnos algo de dinero a abrir una empresa. No podemos pensar que somos inversionistas y querer ahorrarnos dinero en agarrar y no pagarle una comisión a una persona para que nos encuentre una propiedad, por ejemplo. O sea, ¿cómo puedes? O sea, en el momento que vas a invertir, hay un riesgo. Siempre hay un riesgo. Cada inversión, todas las inversiones tienen su riesgo. ¿Okay? Entonces, yo sí creo que es importante entender de que mientras que tú vas haciendo las cosas de la manera correcta, ahí se te van abriendo las puertas para nuevas oportunidades. Y eso lo dicen y se escucha a veces también emocional y todo lo demás, pero sí es verdad. Yo también quería comprar multifamiliares porque me encontré con un video donde me lo explicaron de la manera increíble. Y por supuesto que yo ya quería comprar multifamiliar y si no era multifamiliar, no es. No quería. Pero no es así. Aunque tú conoces el portfolio que nosotros tenemos. Tenemos multifamiliares, tenemos apartamentos, tenemos unas casitas, tenemos unas casotas. O sea, tenemos en realidad varios tipos de propiedades de diferentes. Y es lo que en realidad los números hagan sentido. ¿Cuál es la fórmula correcta? La verdad no hay una fórmula correcta. Todo depende de qué es lo que tú de verdad estás planificando
que sea tu inversión. Tú eres el jefe. Tú eres el que vas a poner las reglas de tu propio juego, de tu propia empresa. ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero comprar para arreglar y vender? Ok, perfecto. Entonces busca propiedades que estén ahí. ¿Quiero comprar para arreglar y rentar? Ok, entiende que hay varios tipos de rentas cortas, rentas a largo plazo, incluso rentas donde pierdes para que se engorde la propiedad. Hay un montón de cosas que tú puedes hacer. Simplemente quiero que uno mismo, y la verdad yo siempre digo a todos, dime cuál es tu plan, qué te estás imaginando, porque por supuesto, y esto lo empecé a decir porque estábamos hablando del miedo. Yo recién, después de tanto tiempo que yo quise comprar propiedades multifamiliares, recién lo pude hacer en diciembre. Mi primer multifamiliar lo compré en diciembre 2021, ¿fue? Sí, 2021. Ok, fue el primer multifamiliar después de años de quererlo porque no estaba preparado para hacerlo. No estaba preparado para hacerlo ni la parte económica, impuestos, e incluso el segundo multifamiliar que compré fue otra opción que salió después de 2-3 meses, perdón. ¿Ok? Entonces, que fue este año en marzo. Entonces, ahí es donde yo empiezo a darme cuenta que todo lo que yo hice por durante años valió la pena. ¿Ok? Valió la pena haber reportado y pagado impuestos, ¿ok? Y por supuesto que dolió. Por supuesto que dolió ir y pagar $200,000 de impuestos, $222,000 en un año, ¿ok? En efectivo, a pagarlos. Por supuesto que dolió varios años de pagar 60, 70,000, 80,000, $120,000 de impuestos. Ahora aprendí a jugar el juego. ¿Pero por qué lo aprendí? Porque cuando ya estás en esa situación que uno mismo se la va creando, yo siempre digo que empieza actuando y termina pasando. Ok, pero actuando, y alguien me decía, es que te gusta jugar al empresario, pues, ¿y por qué no? Ok, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no empiezo pensando que yo ya soy un empresario y que yo compro propiedades y que a los empresarios también le va mal y también pierden y ganan y pierden? Y esto es lo que es ser un empresario. Entonces, si yo empiezo así, me muevo así y empiezo a entender de que si hago las cosas bien, voy a tener más oportunidades. Entonces, de repente, toda la situación de estar pagando bastantes impuestos era porque me estaba yendo bien y entonces porque me estaba yendo bien no quería pagar tantos impuestos, quería ver qué soluciones tenía. Entonces llegué a un contador que por supuesto no es que es barato, es un poco más caro, pero me pudo guiar para poder comprar propiedades el día de hoy, ¿okay? Y poder tener los beneficios, porque no es evadir impuestos, los beneficios que ya el gobierno te da. Claro, porque al final la gente no lo entiende. La gente dice, evadir impuestos. No es evadir impuestos. Al final, adquiriendo propiedades para alquilar, muchas personas lo ven también como una función que el gobierno tiene que ejercer. Si tú haces eso por ellos, obviamente vas a tener beneficios a cambio. Claro. No es nada del otro mundo, no se trata de evadir impuestos, es obtener beneficios porque tú estás haciendo un sacrificio. Al final también te costó años aprender el juego. Y lo que me gusta aquí de este tema es que vas a aprender el juego y a medida que ibas hablando me doy cuenta que mientras tú lo ibas haciendo, también has ido compartiendo. Esta pregunta es muy personal, aquí aprovechando esta entrevista. ¿Qué piensas, o si alguien te ha preguntado sobre compartir información, todo lo que te va pasando con todo el mundo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué sientes hoy en día en crear contenido diariamente a las personas que necesitan perder ese miedo y empezar a invertir o comprar su primera casa? Para mí, uno de los peores errores que tú puedes hacer es que te pase algo, ya sea positivo y negativo, ¿ok? Y no lo quieras compartir con alguien, no le quieras contar a alguien o advertir a alguien, ¿ok? Para mí, es lo que yo pienso. Yo sé que hay personas que te dicen, tus sueños no los cuentes, ya va por otro lado, ¿ok? Eso es otra cosa, pero lo que a ti te va pasando y si puedes ayudar a despertar a una persona, a que de verdad, o a quitarle ese miedo, porque qué feo que es sentir miedo y que no sientas para dónde ir, y que no sepas para dónde vas. Y si alguien va y te dice, mira, esto es lo que yo hice en esa situación, ¿ok? Hazlo de esa manera. Por supuesto que hay un alivio. Y se siente, en mi caso, yo me siento muy bien haciéndolo. A mí me encanta. Yo no creo que alguien me ha dicho eso, ¿ok? Por ahí me han dicho que lo hago que repito mucho, ¿ok? Y yo lo único motivo por lo que repito mucho es porque creo que todavía no han comprado todos. Entonces, siempre va a haber gente que quiera comprar. Entonces, no es que mi contenido es repetitivo, simplemente que el proceso de la compra de una casa es tan único, ¿ok? Y diferente al mismo tiempo, que hay personas que deciden no comprar una propiedad por una experiencia que escucharon de otra persona y que probablemente no tiene nada que ver con ellos. Bueno,
para el siguiente podcast tenemos el tiempo para poder cortarlo. Primero, un mensaje que le dije a todas las personas que todavía no se animan a iniciar este proceso de su primera casa para vivir o para invertir. Y bueno, la despide para que puedas despedirte. Yo en realidad creo que todo el mundo tiene derecho a tener una casa, ¿ok? Y también es una responsabilidad muy grande. No crean que ir y comprar una propiedad, no coman ese cuento de que es fácil y que cualquiera la puede tener. Yo sé que cualquiera lo puede tener siempre y cuando estés listo. Ese es el problema, que no te metas a comprar una propiedad si no entiendes tus finanzas primero. Es el mejor consejo que te puedo dar. Haz un presupuesto, entiende cómo se juega el juego del crédito, el juego del ingreso y también el juego de ahorrar, porque es un juego también. Ahorrar algo de dinero para ir teniendo tus bases para comprar una propiedad es súper importante. Entonces, prepárate, ¿ok? Escribe tu plan, mira en realidad si es que es algo que de verdad tú lo puedas lograr cada mes o cada 3 meses o cada 4 meses o cada 5 meses, como tú lo quieras hacer, o cada año o cada 3 años. No vayas a escribir un plan que sea tan difícil, ¿ok? Porque te olvidas de él y ahí es donde empiezas a disparar por todos lados y donde empiezas a cometer errores. Entonces yo creo que es importante entender esa parte. Escribe todo lo que quieras lograr hacer a corto y a largo plazo. Y bueno, muchísimas gracias. Iba a entrevistar y quedé entrevistado. Ok, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. En realidad me gustó mucho esta idea del equipo de que cuente yo mi historia, porque en realidad ustedes se van a dar cuenta que mucho del contenido que ustedes ven ahí es real. Son cosas que a mí me han pasado. Tengo muchísimas cosas más por compartir, historias que compartir, situaciones que he tenido con clientes de todo tipo. Y espero que los pueda seguir compartiendo y también ayúdame a compartir este contenido a más personas, que yo estoy seguro que con la ayuda tuya voy a poder llegar a más personas a que no solamente entiendan el proceso de la compra de una casa, sino que también entiendan el proceso de invertir en bienes raíces, porque hay muchas personas el día de hoy que están perdiendo mucho dinero tratando de invertir. Muchísimas gracias. Gracias.